Jordi, es que daría la sensación de que el juez da una de cal y una de arena. Es decir, dice que el beso efectivamente no fue consentido y por tanto es una agresión sexual, pero luego minimiza, por ejemplo, que Rubiales fuese su jefe. Es decir, el juez no considera que el hecho de que Rubiales fuese en ese momento el presidente de la Federación Española de Fútbol tuviese algún tipo de relación. Y también minimiza el contexto, ¿no? Habla de un momento de euforia, justo cuando él le da ese beso. Pero es que es más, al hablar de las coacciones, dice que, claro, le pone la multa más baja posible porque dice que Jenny, interpreta el juez, no vio anulada su voluntad porque siguió celebrando. Este caso, pero antes vamos a abordar otro. El beso de Rubiales a Jenny Hermoso no fue consentido. Es la conclusión del juez, que condena por agresión sexual a Rubiales. Sin embargo, María lo que hace es exculpar a todos los acusados del delito de coacciones. Sí, y vamos a explicarlo, pero vamos con el escenario actual, porque en esa sentencia que hemos conocido el juez da 10 días para que se puedan poner esos recursos y ya sabemos que tanto la acusación como también la defensa de Rubiales van a presentar esos recursos, donde lo harían en primera instancia aquí en la Audiencia Nacional y luego habría otro recurso en el Tribunal Supremo. Vamos con esa sentencia. Pues bien, condena por abuso sexual a Rubiales, lo condena a 10.800 euros de multa, 18 meses, 20 euros cada día, también una orden de alejamiento durante 2 años, que no puede acercarse ni ponerse en contacto con Jennifer Hermoso. Considera absolutamente probado que el beso no fue consentido, que además fue sorpresivo, que le cogió la cara, desmonta todos los argumentos de Rubiales, como por ejemplo ese perito que leía los labios, dice que no se puede comprobar el origen de ese vídeo que ofrecían, que era de TikTok, y que en cualquier caso las imágenes que podrían leerse los labios de Rubiales, pero nunca la contestación, la autorización de Jennifer Hermoso, porque estaba de espalda. Y además, y esto es importante, porque Rubiales en todas las declaraciones y también en la fase de instrucción siempre habló de un piquito, pero luego lo que leía el perito era un besito. Luego vamos con el delito de coacciones. Ahí no estaba solo imputado Rubiales, sino hasta 4 personas. Todos quedan absueltos del delito de coacciones, porque dice que no hubo ni violencia ni intimidación. Eso es lo que dice la sentencia, una sentencia que ya ha causado múltiples reacciones. El Gobierno, nada más conocerse la sentencia, se ha pronunciado. Reconocer que la ley española es una buena ley, que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y sobre todo que protege a las víctimas, que no las cuestiona, que no pone en duda su palabra. Mediante un mensaje en redes sociales, la que fuera ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que el feminismo lo está cambiando todo, a pesar de que en este caso la reparación es mínima. Por su parte, diferentes asociaciones feministas también hablan de condena mínima y además critican que los 4 hayan sido absueltos por los delitos de coacción. Le vemos más profundísima decepción con la mínima condena a Rubiales y desde luego que no exista condena alguna al resto de los acusados. La pena debería haber sido más alta, puesto que no se ha tenido en cuenta que hay un agravante de superioridad. Desde la Real Federación Española de Fútbol, las valoraciones han sido más escuetas. La valoración primera es respecto a las sentencias judiciales. Máximo respeto, por supuesto, a la sentencia judicial, no puede ser tampoco de otra manera, y como siempre apoyando a nuestra jugadora Jennifer Hermoso y esperemos que esté bien. Ahora las diferentes partes tienen 10 días para recurrir la sentencia. Ahora entramos en los matices. Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí el gran éxito, ¿no? El gran cambio respecto a otras sentencias. Ese beso no consentido es una agresión sexual. Sitúa el consentimiento en el centro de todo. Sí, lo que pasa es que lo sitúa de una forma tan leve como, no sé cómo decirlo, es decir, o sea, la consecuencia de darle a una persona un beso humillante ante millones y millones de personas y prácticamente tratarla como si fuera, no sé, ganado, ¿no? de la finca del que le da el beso, pues a mí la verdad es que me ha dejado con una sensación de decir, hombre, quizás la gravedad de la sentencia podría haber sido superior. Es decir, yo aquí, en esta sentencia, lo que veo es que sí, efectivamente, no es que la crean a ella, es que es imposible no creerla a ella. Todo el mundo hemos visto las imágenes, es decir, es que no hay una alternativa ahí, ¿no? Ahí la cuestión es ver si había habido un prevalimiento de la situación de superioridad de Rubiales. Y yo creo que aquí el juez
no ha considerado debidamente el contexto de la situación. ¿Aquí ante qué estamos? Estamos ante una jugadora de fútbol que probablemente no ha tenido otro trabajo en su vida, muy probablemente también, y esto es parte de la mentalización del deporte, pues es la ilusión que ha tenido pues desde que era pequeña, es decir, tiene el foco muy centrado, digamos, en eso. Entonces, claro, el hecho de que alguien con ese poder, con semejante poder, que sabes perfectamente que te puede quitar de la selección, que te puede quitar de la circulación, en ese escenario, en ese contexto, pues, hombre, creo que ahí sí que hay un aprovechamiento de esa situación de superioridad. Pero el juez no lo ve así. Y no lo ve así ni en cuanto a la relación sexual, ni en cuanto a las coacciones, cosa que me ha sorprendido todavía más en el sentido de que las da por probadas, es decir, da por probadas los comentarios que se le hicieron sobre su futuro laboral, de, bueno, que aquí van a rodar cabezas, bueno, que aquí nos va a ir mal a todo el mundo. Es decir, ese tipo de insinuaciones, insisto, en este contexto de una jugadora tan centrada en ese trabajo, hombre, yo creo que sí que le dan un elemento de gravedad a la conducta superior al que ha observado el juez y, por tanto, creo que la sanción que hubiera debido merecer en este caso concreto es más fuerte, naturalmente. Jordi, es que daría la sensación de que el juez da una de cal y una de arena. Es decir, dice que el beso efectivamente no fue consentido y, por tanto, es una agresión sexual, pero luego minimiza, por ejemplo, que Rubiales fuese su jefe. Es decir, el juez no considera que el hecho de que Rubiales fuese en ese momento el presidente de la Federación Española de Fútbol tuviese algún tipo de relación. Y también minimiza el contexto, ¿no? Habla de un momento de euforia, justo cuando él le da ese beso. Pero es que es más, al hablar de las coacciones, dice que, claro, le pone la multa más baja posible porque dice que Jenny, interpreta el juez, no vio anulada su voluntad porque siguió celebrando. No, yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo con este razonamiento, como acabo de explicar. Es decir, Jenny Hermoso en ese momento estaba naturalmente con la misma euforia que todos los demás, pero incluso en esa euforia tú no olvidas quién es tu jefe. Eso es una cosa que no olvida ningún trabajador nunca, y mucho menos en este tipo de trabajos, que el hecho de que te seleccionen es tan sumamente azaroso, casual, como que alguien se fije en ti, que en definitiva tengas buena relación con el grupo, también buena relación con los dirigentes, ¿no? Es decir, es que todo eso ahí cuenta y la jugadora, por supuesto, lo sabe cualquiera que se dedica a esto, ¿no? Entonces, claro, de repente te pasa algo que no te esperas, ¿no? Y es algo que además se produce ante millones de personas y tú eres consciente de que lo está viendo todo el mundo, cómo se te está, de alguna forma, humillando, insisto, ¿no? Claro, para mí eso tiene una gravedad, hombre, no voy a decir extrema, naturalmente, ¿no? Pero sí que tiene la gravedad suficiente como para integrar ese prevalimiento de la situación de superioridad que además el propio Rubiales en los días posteriores fue exhibiendo por todas partes. En la reunión aquella que montó en la Federación Española de Fútbol, con tanto público, las declaraciones públicas, el no voy a dimitir, es decir, exhibía, digamos, una situación de poder que desde luego es la que percibe cualquier jugadora. Insisto, es que esto no tiene nada que ver con la gravedad del hecho, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo se siente esa persona o cómo se sentiría cualquier otra persona en esa situación. Eso es lo más importante. Y aquí es donde yo creo que yerra el juez en sus consideraciones. Vamos a añadir a la charla a Marta Jaénes. Marta, buenos días. Hola, buenos días. No sé si te quedas también con esta sensación agridulce de esta sentencia. Bueno, a ver, yo creo que sí que hay que recalcar que la sentencia es relevante porque demuestra que se están produciendo avances sociales y esos avances sociales van acompañados de cambios legislativos feministas. Pero es cierto que la sentencia tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Es muy relevante que el juez considere que hay un delito de agresión sexual. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta hace muy poco tiempo este tipo de beso no consentido se enmarcaba en gestos de cariño, incluso de complicidad, aunque te los diese tu jefe. De hecho, solo hay que ver
cómo han cuestionado a Jennifer Hermoso durante todo este tiempo, desde que ella dijo que iba a denunciar por agresión sexual. También me parece muy relevante que el juez dé total credibilidad a su testimonio y hable de consentimiento. Diga que ella no dio en ningún momento su consentimiento y además echa por tierra esa versión de Luis Rubiales de que él le dio ese beso no consentido para consolarla porque la jugadora había fallado un gol en esa final que luego habían ganado. Yo creo que todos estos son aspectos relevantes y también otro es que el juez no condiciona el delito al comportamiento posterior de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que Jennifer Hermoso podía estar celebrando, riéndose con sus compañeras, como vimos en esos vídeos, y eso no influye en la agresión sexual. Esto es algo que lleva muchísimo tiempo diciendo el movimiento feminista, que el comportamiento anterior y posterior de la víctima no influye en la agresión sexual. Aquí, ojo también, porque es verdad que el juez lo enmarca en que es una agresión leve y por eso dice que la jugadora podía estar celebrando. Hay aspectos también negativos, sobre todo cuando, por ejemplo, el juez dice que a pesar de que hay una connotación sexual, esa agresión se produce por un momento de euforia y por eso es una agresión leve y solo se merece una sanción económica. Pues evidentemente esto es muy cuestionable y yo creo que esto es uno de los motivos por los que Jennifer Hermoso va a recurrir la sentencia. Voy a preguntar al profesor Nieva qué es intimidación. O sea, violencia lo puedo imaginar. ¿Qué es intimidación? Para que responda al delito de coacción es que finalmente se ha absuelto a las 4 personas. Claro, la definición evidentemente no es fácil y además la jurisprudencia es muy divagante en este sentido, ¿no? Porque, a ver, yo por ejemplo recuerdo en el caso del Prusés que se tuvo por intimidación, incluso por violencia ambiental, una manifestación absolutamente pacífica, donde no hubo ningún tipo de agresión, ningún tipo de herido, absolutamente nada. Y eso, pues, para un tribunal, pues, efectivamente, constituía violencia ambiental, es decir, más grave incluso que la intimidación. Si tú te vas leyendo toda la jurisprudencia, irás viendo que esa intimidación depende del contexto. Y al final, la conclusión que sacas, que es lo que me ha preguntado, es que fundamentalmente es ejercer una fuerza moral, vamos a decir, psicológica, más rectamente psicológica, sobre una persona de manera que prevea un mal inminente sobre algo que evidentemente le importa mucho. Es eso, fundamentalmente, la intimidación, es decir, algo que efectivamente te va a hacer cambiar de opinión y que desde luego no tienes ninguna obligación de sufrir y que eso va a ocurrir simplemente porque tú vas a decidir hacer algo que es completamente legítimo. Entonces, lo traslado a este caso concreto. Es decir, aquí se la está preguntando la jugadora, oye, ¿vas a hacer un vídeo para quitarle este marrón, según se dijo literalmente, ¿no?, al presidente de la Federación Española de Fútbol? Ella dice no. Y a partir de ahí empieza muchas personas, algunas sentadas en el banquillo, otras me parece que no, efectivamente a tosigarla. Es decir, a decir venga y venga, a presionar sobre ella. Y claro, a mí lo que me preocupa es que ese tipo de presiones son muy frecuentes en el ámbito laboral y en el ámbito administrativo. Y el mensaje que envía la sentencia es que este tipo de amenazas veladas, este tipo de advertencias de, bueno, cuidado con tu futuro, bueno, ya veremos a ver qué te pasa el día de mañana, bueno, a ver qué va a ocurrir con tu contrato, es que eso es extraordinariamente frecuente, por desgracia, en los centros laborales y administrativos. Y claro, y el mensaje que manda esta sentencia es que eso, pues, no importa, ¿no?, que son presiones que no son tan graves. Pues, hombre, amenazar a alguien con que va a perder su trabajo me parece que es amenazarle con que puede llegar a pasar hambre o puede llegar a perder, digamos, su vivienda. Y eso creo que es suficiente como para doblegar de una manera grave una voluntad. Eso sería la intimidación y creo que en este caso efectivamente se había producido. Vamos a incorporar a nuestra conversación a Natalia Torrent, periodista del Relevo. Natalia, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tú has hablado con el círculo de Jenny Hermoso.
anuncian que van a recurrir. ¿Qué les ha parecido la sentencia de este juez, que sí reconoce que el beso fue no consentido, pero que añade toda esa serie de matices que estábamos comentando? Sí, la primera reacción que tuvieron cuando descubrieron que el juez consideraba un delito de agresión sexual es que el objetivo estaba cumplido. Jenny Hermoso en ningún caso buscó encarcelar a nadie, pero sí que desde luego lanzar un mensaje a la sociedad. Se convirtió sin querer, sin decidirlo, ¿no?, en un símbolo, y al final que se reconociera que ese beso no consentido que le había dado Luis Rubiales era un delito de agresión era suficiente. Sí que había peor sabor de boca con el delito de coacciones. Consideran que durante días, ¿no?, se dilató desde el momento en que ganaron el título, que sucedió ese beso, hasta la posterior celebración días después en Ibiza, esas presiones continuas, y aunque en un primer momento no querían continuar, para Jenny Hermoso estos 2 años han sido un desgaste emocional tremendo y quiere ser recordada, ¿no?, por la futbolista que es, que recordemos que está a 2 goles de ser la máxima goleadora de la historia de la selección entre hombres y mujeres, a ver si le permiten conseguirlo. Sí que consideran ahora, después de haberlo hablado con su defensa, que después de todos los hechos probados que manifiesta el juez en ese escrito, merece la pena continuar para que se reconozcan, ¿no?, esas coacciones que sufrió la jugadora y su entorno. Marta, lo decía Natalia hace un momento, igual ellas obviamente lo último que querían era todo este proceso, todo lo que significan ya para el feminismo, pero eso no se lo va a quitar nadie. Bueno, es que por eso es tan importante un aspecto que hay que destacar, y es que en la sentencia el juez no está cumpliendo la ley del solo sí es sí en cuanto a la reparación de la víctima. Imaginaos lo que supuso para Jennifer Hermoso, cómo quedó opacado uno de los momentos, si no el más importante, que va a tener en su carrera deportiva por ese beso no consentido, y el juez no repara a la víctima en el momento en el que impone una sanción ridícula. En cuanto a tiempo, 18 meses, y en cuanto a dinero, en total 10.800 euros. Si tenemos en cuenta la capacidad económica de Rubiales, es totalmente ridículo, es muy llamativo, y además esto lanza un mensaje peligroso a las víctimas, porque lanza el mensaje de que es muy barato agredir sexualmente a una mujer, aunque también esto, os digo, puede ser un contraargumento para todos esos negacionistas que dicen que hay mujeres que denuncian para obtener algún tipo de beneficio económico. Evidentemente ha quedado demostrado que no hay beneficio económico, porque pensemos en todo lo que ha tenido que sufrir Jennifer Hermoso durante todo este tiempo.